Sé que este es un espacio para compartir historias que han cambiado nuestra vida, y dudé mucho antes de escribir la mía. Es algo tan personal, tan profundo, que durante mucho tiempo pareció que las palabras no serían suficientes. Pero quizás, al sacarlo, logre entender un poco más de todo lo que pasó. La historia no es exactamente mía, pero es como si lo fuera. Es la historia de Paloma Herrera, una mujer cuyo destino se entrelazó con el mío de una forma que hasta hoy me pone la piel de gallina. Y todo sucedió en una única y polvorienta tarde que parecía que no iba a tener fin. Paloma tenía 23 años en aquella época. Eso fue hace unos buenos años, en las áridas montañas de Chihuahua, en México. Su vida estaba marcada por una soledad que dolía solo de verla. Era mestiza, hija de un mexicano que nadie sabía quién era y de una madre que descendía de los apaches. Y en el pequeño pueblo de San Miguel del Valle, eso era como tener un blanco pintado en la espalda. La gente la miraba de reojo, con una mezcla de lástima y desconfianza. Era la muchacha que no pertenecía a ningún lugar, ni al mundo de los mexicanos, ni al mundo de los salvajes, como ellos llamaban a los apaches. Su vida ya era difícil, pero en aquel octubre específico, era insoportable. Hacía poco más de un mes que había perdido a su bebé, Joaquín. Nació y se fue casi en el mismo suspiro, dejando un agujero en el pecho de Paloma que parecía que nunca más se cerraría. Y para empeorar, para hacer la tortura diaria y física. Su cuerpo no había entendido la pérdida. Todavía producía leche. Un recuerdo constante y cruel de la maternidad que le fue arrebatada antes incluso de empezar. Era un dolor que no se veía, pero que la consumía por dentro. Aquel día, un martes, su vida seguía el mismo guión melancólico de siempre. Se despertó con la mancha húmeda en el camisón y el dolor en sus pechos llenos. Se obligó a comer un trozo de pan seco porque su abuela, Esperanza, una curandera apache que la crió, siempre decía que el cuerpo necesita combustible incluso cuando el alma ya no quiere andar. El sol ya castigaba afuera, levantando un polvo fino que entraba por todas las rendijas de su pequeña casa de adobe, la última del pueblo, casi en el camino hacia las montañas. Paloma pasaba los días tratando de ocuparse. Cuidaba un pequeño huerto de chiles y tomates, uno de los pocos legados de su abuela, además de la sabiduría sobre hierbas y tés. Las otras mujeres del pueblo, cuando iban a buscar agua al pozo, pasaban por su casa y desviaban la mirada. Cuchicheaban entre ellas, y Paloma no necesitaba oír para saber lo que decían. Hablaban del bebé sin padre, de la deshonra, de la extrañeza de aquella muchacha callada que prefería la compañía de las plantas a la de las personas. Era un aislamiento impuesto, una cuarentena social que la asfixiaba. La leche que se derramaba era la materialización de su tragedia. Era un río de vida sin tener dónde desembocar. A veces, en medio de la noche, se despertaba con el dolor agudo y tenía que masajearse los pechos, liberando el líquido blanco en un paño viejo, mientras las lágrimas corrían silenciosas. Era el alimento de Joaquín, el calor que debería haberlo abrigado, la vida que debería haberlo sustentado, desperdiciándose en la oscuridad. Cada gota era como una puñalada en su alma, un recordatorio del vacío en sus brazos y del silencio ensordecedor en su casa. Recordaba las historias de su abuela Esperanza, la vieja apache, con el rostro surcado como un mapa de las montañas. Le enseñaba sobre la Gran Madre, sobre cómo cada vida, por pequeña que fuera, tenía un propósito en el ciclo de la existencia. Nunca niegues la compasión a una criatura que sufre, mi nieta, decía Esperanza, con su voz ronca. El corazón que se cierra al dolor ajeno es una tierra que ya no da frutos. Paloma se aferraba a esas palabras como si fueran la única herencia de valor que poseía. Aquella tarde el aire estaba pesado, denso. El cielo, de un azul casi blanco de inocentes, tan fuerte, prometía otro final de día abrasador. Paloma estaba sentada en el suelo de tierra batida de su casa, remendando una falda vieja.
La aguja entraba y salía de la tela, un movimiento mecánico que mantenía su mente lejos del abismo. El único sonido era el zumbido de una mosca terca y el susurro del viento seco en las hojas de maíz de afuera. Era una paz frágil, una calma que siempre parecía preceder a algún tipo de tormenta en su vida. Se sentía observada, aunque estaba sola. Era una sensación que la acompañaba desde niña, la de ser una pieza fuera de lugar. En San Miguel del Valle, las familias eran antiguas, los nombres se repetían, las tradiciones eran rígidas como la piedra. Ella, con su sangre mezclada y sus ojos oscuros que guardaban secretos de otro pueblo, era una anomalía, un recuerdo vivo de que, más allá del pueblo, existía un mundo que ellos temían y odiaban, el mundo de los apaches, los guerreros de las montañas. La tarde caía lentamente, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Era la hora en que el calor comenzaba a dar una tregua y la gente salía a los porches. Para Paloma, era la hora más solitaria. Era el momento en que las familias se reunían, los niños jugaban en la plaza y el sonido de risas y conversaciones llenaba el aire. Desde su casa alejada, ella solo oía los ecos lejanos de una vida de la que no formaba parte, una comunidad que la mantenía al margen como una cerca invisible. La incomodidad en sus pechos aumentó. Era una presión insistente, una llamada de la naturaleza que no encontraba respuesta. Cerró los ojos, respirando hondo, tratando de controlar la angustia que le subía por la garganta. Imaginó el rostro de Joaquín, el calor de su cuerpecito menudo contra el suyo. La imagen era tan vívida y al mismo tiempo tan etérea que parecía más un sueño que un recuerdo. El dolor de la pérdida era físico, una punzada que irradiaba desde el pecho al resto del cuerpo. Fue entonces cuando lo oyó. No era el sonido del viento, ni el ladrido de un perro a lo lejos. Era un sonido diferente, pasos, pesados, arrastrados, pero urgentes. Alguien corriendo, tropezando en la tierra seca del camino que llevaba a su puerta. El corazón de Paloma se disparó. Nadie iba nunca a su casa, especialmente no de esa manera. El instinto, heredado de generaciones de un pueblo que vivió en alerta, la hizo ponerse de pie de un salto, la aguja y la tela cayendo olvidadas al suelo. Se movió despacio hacia la puerta, el cuerpo tenso, los oídos atentos. El sol poniente creaba sombras largas y engañosas. ¿Quién podría ser? Ningún aldeano se acercaría con tanta prisa, con tanto desespero. El sonido se detuvo justo frente a su entrada. Un silencio cargado se instaló, tan pesado que parecía tener forma y peso. Paloma podía sentir la respiración jadeante de la persona al otro lado de la puerta de madera gastada, un resuello que no era de cansancio, sino de pánico puro. Una sombra alta y ancha bloqueó la luz que entraba por la rendija de la puerta. No era una sombra familiar. Era la silueta de un hombre grande, más grande que cualquiera del pueblo. Paloma contuvo la respiración, la mano yendo instintivamente hacia su pecho, donde el dolor físico y el emocional se encontraban. Un miedo primitivo recorrió su espina dorsal. Las historias que los aldeanos contaban sobre los salvajes de las montañas invadieron su mente, cuentos de violencia y brutalidad. Entonces, la figura dio un paso al frente, saliendo del contraluz y entrando en el marco de la puerta. No era un aldeano, era un guerrero apache, alto, imponente, con el pelo negro y largo cayendo sobre sus anchos hombros. El rostro era una máscara de angustia, la piel cubierta de polvo y sudor, los ojos oscuros y feroces fijos en ella. Pero la ferocidad estaba rota por una súplica desesperada. Llevaba pantalones de cuero y el pecho desnudo, marcado por cicatrices que contaban historias de batallas. En sus brazos, envuelto en un manto raído, estaba la razón de su desesperación. Un bebé, una criaturita minúscula, pálida, con los labios azulados y los ojos cerrados, tan inmóvil que parecía una muñeca de cera. El guerrero no dijo una palabra.
Simplemente dio un paso más hacia el interior de la casa de Paloma, la mirada pasando de su rostro a su pecho, donde una pequeña mancha de leche comenzaba a formarse en la blusa sencilla que ella llevaba. Aquella mirada fue más elocuente que cualquier palabra. Él no veía a la mestiza, a la paria, a la deshonrada. Veía la única esperanza de salvación para la vida que llevaba en sus brazos. Vio la leche. En sus ojos, Paloma no vio la amenaza del salvaje de las historias, sino el terror de un padre viendo a su hijo morir. El mundo pareció detenerse en ese instante. El zumbido de la mosca, el viento afuera, los ecos del pueblo, todo desapareció. El hombre, Ahana, aunque Paloma no sabría su nombre hasta después, levantó un poco al bebé en su dirección. Era una ofrenda y una petición, un gesto de rendición total, de un orgullo quebrado por la necesidad. El bebé, Itzel, soltó un gemido débil, un sonido tan fino que casi se perdió en el aire. Fue ese sonido el que rompió el hechizo del miedo en Paloma. No era el sonido de un cachorro de salvaje, como dirían los aldeanos. Era el sonido de un bebé, solo un bebé, al borde de la muerte. En aquel momento, Paloma ya no era la paria de San Miguel del Valle, no era la mujer de luto, la hija de sangre mixta. Era simplemente madre. El dolor en su pecho, aquella presión constante y cruel, se transformó. Ya no era un recordatorio de la muerte, sino una llamada a la vida. La leche que era su tortura diaria, de repente pareció el propósito que su abuela decía que todas las cosas tenían. Era el alimento de Joaquín, sí, pero ahora era la única oportunidad de Itzel. Movida por un instinto que era más fuerte que el prejuicio, más fuerte que el miedo y más profundo que su propio dolor, Paloma dio un paso al frente. No dudó. Sus ojos se encontraron con los del guerrero Apache, y en un acuerdo silencioso que trascendió la enemistad de generaciones y el abismo entre sus pueblos, ella asintió. Extendió los brazos, no hacia el guerrero, sino hacia el pequeño y frágil paquete de vida que él sostenía como si fuera la cosa más preciosa del universo. El guerrero Apache, Ahana, observó mientras Paloma extendía los brazos. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, una mezcla de esperanza y miedo. Confiar a su único hijo, la última chispa de su esposa, fallecida, a una extraña, una mexicana del pueblo que odiaba a su gente. Era el mayor acto de fe de su vida. Se inclinó, y la transferencia se hizo con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad de la situación. Sus manos se rozaron por un segundo, la piel de ella suave contra la de él, áspera y callosa. Fue un contacto eléctrico, un tratado de paz firmado en la epidermis. En cuanto Paloma sostuvo al bebé, su corazón se hundió. Itzel era más ligero que una pluma, una fragilidad que delataba lo cerca de la muerte que estaba. Su piel estaba fría, casi traslúcida, y podía sentir los huesecillos delicados bajo la fina tela del manto. El recuerdo del peso saludable de su Joaquín, del calor que emanaba de él, la golpeó como un puñetazo en el estómago, pero se tragó el dolor. No había tiempo para su luto. Había una vida que salvar, aquí y ahora en sus brazos. Ahana no retrocedió. Permaneció de pie, una estatua de vigilancia silenciosa junto a la puerta, sus ojos nunca dejando a su hijo. El alivio en su rostro era visible, pero estaba superpuesto por una capa de ansiedad pura. Era un guardián, un protector, y Meme en su gratitud no se relajó. Cada movimiento de Paloma era acompañado por su mirada intensa, no de desconfianza, sino de un padre aterrorizado que había entregado su mundo en las manos de otra persona. El conocimiento de su abuela fluyó por las venas de Paloma. No era un pensamiento consciente, sino un instinto, una sabiduría ancestral que tomó el control. No perdió un segundo. Con el pequeño Itzel acunado en su brazo izquierdo, se giró y caminó decididamente hacia el rincón más protegido de la casa, donde estaba su cama sencilla, un catre de madera cubierto por mantas de lana. Necesitaba actuar rápido.
La deshidratación era un lobo hambriento, y ya había devorado casi toda la vida del pequeño cuerpo. De cerca, la condición de Itzel era aún más alarmante. Los labios, secos y agrietados, estaban entreabiertos, y la respiración era un soplo casi imperceptible. Paloma tocó suavemente su fontanela, el punto blando en la parte superior de su cabeza. Estaba hundida, una señal clara y peligrosa de la falta de líquidos. Sabía lo que eso significaba. No quedaban horas, quizás solo minutos. El tiempo era su enemigo, y la leche en sus pechos, su única arma. Sentada en el borde de su cama con el bebé en el regazo, Paloma no sintió vergüenza ni vacilación. La presencia del guerrero apache parecía haber desaparecido de su conciencia. Su universo se había encogido a aquella pequeña criatura. Con los dedos firmes, a pesar del temblor interno, se desabrochó los primeros botones de su blusa. El dolor familiar de la presión en su pecho era casi bienvenido ahora, una promesa del alivio que estaba por venir, no solo para ella, sino para el bebé. Acercó el pezón a los labios de Itzel, pero él no reaccionó. Estaba demasiado débil. El instinto de succión, tan poderoso en un recién nacido, lo había abandonado. El pánico amenazó con subir, helado y paralizante. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si su cuerpo, que la había torturado con esta oferta de vida, ahora fallaba en el momento crucial? Rechazando el miedo, recordó a su abuela calmando a un cabrito recién nacido, usando el dedo para humedecer su boca. Con delicadeza, Paloma exprimió una gota de su leche y tocó los labios secos del bebé. La gota de leche pareció despertar algo en él, una minúscula contracción, un espasmo de vida. Paloma repitió el gesto, y entonces, con una paciencia que no sabía que poseía, lo guió. Finalmente, un instinto primordial venció el letargo. La boca minúscula se abrió y se cerró sobre ella. Al principio, la succión fue débil, casi inexistente, pero Paloma lo animó con susurros suaves, palabras que no eran ni español ni apache, sino el lenguaje universal de una madre. Entonces, sucedió. La succión se afirmó. Para Paloma, la sensación fue abrumadora. Un tirón agudo, seguido de una ola de alivio mientras la presión en su seno disminuía. Pero Más era que mucho. físico. Era como si una compuerta se hubiera abierto en su alma. La leche, que era un símbolo de su pérdida y de su luto, ahora fluía con propósito. Era la vida saliendo de ella, el dolor transformándose en curación, la tragedia convirtiéndose en milagro, justo allí, en esa habitación oscura. Al otro lado de la habitación, Ana lo observó todo, inmóvil como una roca. Cuando su hijo finalmente comenzó a alimentarse, la rigidez en sus hombros cedió. Su postura imponente de guerrero se derrumbó, reemplazada por la vulnerabilidad de un padre. Se llevó una mano a la cara para ocultar la emoción, pero no fue lo suficientemente rápido. Paloma vio una única lágrima trazar un camino limpio a través del polvo y el hollín de su mejilla. En ese momento, él no era el salvaje de las leyendas. Era un hombre que amaba a su hijo por encima de todo. Con el pasar de los minutos, la transformación en Itzel era visible. La palidez mortal de su piel comenzó a dar paso a un tono rosado y saludable. La succión, antes débil, ahora era fuerte y rítmica. Su manita, antes flácida y sin vida, se contrajo y se agarró con fuerza sorprendente al dedo de Paloma que descansaba en su barriga. Era la vida regresando, terca y triunfante, con cada sorbo que tomaba. El suave sonido de la deglución del bebé llenó el silencio de la casa de adobe. Era el único sonido en el mundo. Reemplazó el viento, el miedo, el odio que existía afuera. Aquella pequeña habitación se convirtió en un santuario, lugar sagrado donde las leyes de los hombres y sus guerras no tenían poder. Era un espacio gobernado por una ley más antigua y más poderosa, la del instinto, la compasión y la supervivencia.
Cuando Itzel pareció satisfecho de un pecho, Paloma lo cambió al otro. Sus ojos se encontraron con los de Ana por encima de la cabeza del bebé. No se dijo ninguna palabra. Ninguna palabra era necesaria. La mirada de él contenía un océano de gratitud, una deuda que sabía que nunca podría pagar. La mirada de ella contenía una comprensión silenciosa, una empatía que nacía de su propia herida. En ese instante, ya no eran enemigos por herencia, eran cómplices en un acto de salvación. Paloma se dio cuenta de que ya no pensaba en los aldeanos, no pensaba en lo que dirían, en lo que harían. El miedo que la había gobernado durante tanto tiempo se había disipado, quemado por el fuego de aquel momento. En su regazo, no sostenía al hijo de un apache, sostenía a un bebé que la necesitaba. Y en los ojos del padre de ese bebé, no veía a un enemigo, sino a un igual, a un ser humano unido a ella por el lazo más fundamental de todos, el amor por un hijo. El sol finalmente se rindió y se hundió más allá de las montañas, sumiendo al mundo en una oscuridad aterciopelada, salpicada de estrellas. La luz de una lámpara de aceite que Paloma había encendido antes proyectaba sombras danzantes en las paredes de adobe. El tiempo parecía haberse distorsionado. Podrían haber pasado horas, o quizás solo minutos. Para Paloma, el mundo entero había comenzado y terminado con el primer llanto débil de Itzel y el sonido constante de su alimentación. Con la barriga llena y el cuerpo finalmente caliente, Itzel se durmió. Fue un sueño profundo, pacífico, el sueño de un niño seguro y nutrido. Soltó el pecho de Paloma con un suspiro satisfecho, la boquita manchada de leche. La visión de aquel sueño tranquilo era la recompensa más hermosa que Paloma podría imaginar. Era la antítesis de la imagen pálida y sin vida que había llegado a su puerta. Con un cuidado infinito, como si manejara el cristal más fino, lo acomodó en sus brazos y lo llevó al catre. Apartó las mantas, lo acostó suavemente y lo cubrió, acunándolo en el lugar que debería haber sido de Joaquín. Una punzada de dolor la golpeó, pero fue diferente esta vez. Era un dolor suave, mezclado con una abrumadora sensación de paz. La cuna vacía ya no estaba vacía. Había un propósito allí ahora. A Ana, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente se movió. Sus pasos eran sorprendentemente silenciosos en el suelo de tierra. Se acercó al catre y miró a su hijo dormido. Su expresión era de pura reverencia. Extendió la mano grande y áspera, pero vaciló antes de tocar al bebé, como si temiera romper el encanto. Luego, con una ternura que desmentía su apariencia feroz, rozó la punta de sus dedos en la mejilla de Itzel. Fue en ese momento de calma que la realidad comenzó a infiltrarse de nuevo en la conciencia de Paloma, como agua, fría por una grieta. ¿Qué había hecho? El hijo de un guerrero apache, el enemigo jurado de su pueblo, dormía en su cama. El guerrero estaba en su casa. El acto de compasión, tan puro e instintivo, era, a los ojos de su gente, un acto de traición. El miedo, que había sido desterrado, comenzó a regresar, un nudo frío formándose en su estómago. El guerrero se enderezó y se volvió hacia ella. La luz de la lámpara iluminaba su rostro, revelando el agotamiento grabado en sus facciones, pero también una nueva determinación. Abrió la boca para hablar, y Paloma se preparó. Su voz, cuando llegó, no era el gruñido que las historias describían. Era grave y ronca, gastada por la desesperación y el polvo del camino, pero cargada de una dignidad inquebrantable. No dijo una palabra de agradecimiento en español. En cambio, dijo una sola palabra en su propio idioma, una palabra que ella no entendió, pero cuyo significado era universal. Y luego, cambiando a un español vacilante y rústico, dijo: «Necesita, madre, él necesita a ti». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire denso de la lámpara. «Él necesita, madre, él necesita a ti». Aquella frase, dicha en un español quebrado, golpeó a Paloma con la fuerza de un rayo.
No era solo una petición, era una coronación y una condena al mismo tiempo. La estaba nombrando madre de su hijo, la misma identidad que la muerte le había arrancado. Le estaba pidiendo que llenara el vacío de su vida con el hijo de un extraño, de un enemigo de Menotzin-Dan, su pueblo. Era una propuesta imposible, peligrosa y, de alguna manera, la única cosa que tenía sentido en el mundo. El conflicto la desgarró por dentro. Una parte de ella, la parte que había aprendido a temer las miradas y los susurros de San Miguel, gritaba que se negara. Proteger a un bebé apache, abrir su casa a un guerrero, sería su ruina. La expulsarían, o peor, las historias de Ramiro Vázquez, el hombre más influyente y prejuicioso del pueblo, y su odio por los salvajes, resonaban en su mente. Sería firmar su propia sentencia. Pero entonces, la voz de su abuela Esperanza susurró en su alma, hablando de compasión y de corazones que no deben cerrarse. Su mirada se desvió del rostro tenso de Ahana hacia la figura serena en el catre. Itzel dormía, el pecho subiendo y bajando a un ritmo suave y constante. El color había vuelto a sus mejillas. Los labios, antes azules y secos, ahora estaban rosados y relajados. Estaba vivo gracias a ella, gracias a la leche que su cuerpo insistía en producir. En aquel pequeño milagro dormido, Paloma vio la respuesta. El miedo era grande, pero la visión de aquella vida rescatada era infinitamente mayor. No podía salvarlo solo para abandonarlo al amanecer. Levantó el rostro y miró directamente a Ana. No necesitó palabras. Su decisión estaba grabada en su expresión, en su postura. Hizo un único y firme asentimiento con la cabeza. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que selló un pacto más fuerte que cualquier contrato firmado. En aquel asentimiento, aceptaba a Itzel, aceptaba el peligro, aceptaba aquel nuevo y aterrador camino que se abría ante ella. El destino de todos en esa habitación estaba ahora irrevocablemente entrelazado. Un suspiro largo y pesado escapó de los labios de Ana. Fue como si una carga invisible que había llevado durante días o semanas finalmente hubiera sido depositada en el suelo. El alivio que inundó su rostro era tan profundo, tan absoluto, que casi lo transformó. La gratitud en sus ojos era una llama viva, una promesa silenciosa de protección. No sonrió. Una sonrisa parecía algo extraño en aquel rostro moldeado por la dureza, pero la tensión en su mandíbula se deshizo. Ya no estaba solo en la lucha por la vida de su hijo. Ana sabía que no podía quedarse. Su presencia allí era una vela encendida en un barril de pólvora. Cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo para Paloma y para Itzel. Se acercó al catre para una última mirada. El dolor de tener que irse, de dejar a su hijo de nuevo, era evidente en cada línea de su cuerpo. Era una elección entre el dolor de la separación y el peligro de la permanencia. Con el corazón apesadumbrado, eligió la seguridad de su hijo. Antes de irse, se volvió hacia Paloma. Usando una mezcla de gestos y palabras rústicas, se hizo entender. Señaló hacia las montañas oscuras que se dibujaban contra el cielo estrellado. Luego, levantó un dedo. Un día. Volvería al caer la noche del día siguiente. No a la puerta, gesticuló, sino detrás de la casa, cerca del viejo mezquite. Sería su punto de encuentro, el vínculo secreto que los uniría. Un ritual diario de confianza y necesidad se estaba estableciendo. Su partida fue tan silenciosa como su llegada. Dirigió una última y larga mirada a su hijo, una mirada que contenía todo el amor y el miedo de un padre. Luego, sus ojos se encontraron con los de Paloma, reteniéndolos por un instante, transmitiendo un mensaje de gratitud y responsabilidad compartida. Y entonces se fue, desapareciendo, en la oscuridad de la noche como un fantasma, dejando atrás solo el silencio y el olor a polvo y cuero. Paloma se quedó parada en medio de la habitación, el corazón latiendo desacompasado. La casa, que durante tantas semanas había sido un mausoleo de su dolor, ahora parecía diferente.
El silencio ya no era el del vacío, sino el de la expectación, lleno de la respiración suave de un niño. Una ola de emociones conflictivas la invadió, un miedo visceral por lo que traería el mañana, pero también una exaltación, una sensación de propósito que pensó haber perdido para siempre con Joaquín. No durmió esa noche. Pasó las horas en una silla junto al catre, simplemente observando a Itzel. Cada respiración suya era una victoria. Cada pequeño movimiento en su sueño era un milagro. De vez en cuando extendía la mano y tocaba su mejilla, solo para asegurarse de que era real, de que el calor que sentía era el calor de la vida. Por primera vez en más de un mes, no fue el recuerdo de su luto lo que la mantuvo despierta, sino la presencia de una nueva y frágil esperanza. El sol salió, implacable como siempre, pintando el suelo de tierra con franjas doradas. Pero para Paloma, aquella mañana era diferente a todas las demás. No se despertó con el dolor punzante de los pechos llenos y el alma vacía. Se despertó con un quejido bajo y hambriento proveniente del catre. La llamada de Itzel. Por primera vez, la leche que su cuerpo producía no era una maldición, sino una bendición. Era la respuesta a una plegaria que ni siquiera sabía que había hecho. Alimentarlo de nuevo, bajo la luz de la mañana, fue un acto deliberado, una confirmación del pacto que había hecho la noche anterior. Mientras el bebé se nutría, Paloma sentía una calma que la sorprendía. Era como si una pieza perdida de su alma hubiera sido encontrada, aunque perteneciera a otra persona. Pero la calma era frágil. Sabía que el mundo existía más allá de las cuatro paredes de su casa. El día tendría que ser enfrentado, y con él, el pueblo. La necesidad la obligó a salir. El cántaro de agua estaba casi vacío. Retrasar la ida al pozo solo levantaría más sospechas. Con el corazón en la boca, se aseguró de que Itzel estuviera durmiendo profundamente. Lo cubrió de forma que pareciera solo un montón de mantas y salió, cerrando la puerta tras de sí. Cada paso hacia el centro del pueblo parecía pesar 1 tonelada. Se sentía desnuda, expuesta, como si su secreto estuviera estampado en su frente para que todos lo vieran. En el pozo, el aire ya estaba cargado con las conversaciones matutinas. Fue allí donde encontró a doña Elvira, una mujer cuyos ojos eran más afilados que cuchillos y cuya lengua podía cortar reputaciones por la mitad. Elvira la observó acercarse, una sonrisa fina en los labios. «Buenos días, Paloma», dijo ella, la voz falsamente dulce. «Te ves diferente hoy. Tus ojos tienen un brillo. ¿La tristeza finalmente te está dejando?» La pregunta era una sonda, un intento de perforar su armadura. Paloma solo murmuró una respuesta vaga, evitando la mirada de la mujer. «Solo estoy tratando de seguir adelante, doña Elvira, como todos me dicen que haga», pero la semilla de la sospecha ya había sido plantada. Mientras llenaba su cántaro, oyó los cuchicheos a sus espaldas. Otra mujer, Manuela, le susurró a Elvira. El perro de Ramiro ladró toda la noche en dirección a su casa. Dicen que vieron una sombra alta cerca del camino de las montañas. El veneno comenzaba a esparcirse. Los días que Eri siguieron se establecieron en una rutina peligrosa y sagrada. Durante el día, Paloma cuidaba de Itzel, un secreto guardado bajo 7 llaves. Con cada toma, con cada sonrisa desdentada, el lazo entre ellos se profundizaba. Ya no era el hijo del guerrero apache, era Itzel, su Itzel. Y por la noche, la ansiedad y la expectación crecían en su pecho mientras esperaba la caída de la noche. Ana era fiel a su palabra. Cada atardecer, su silueta se materializaba cerca del viejo mezquite, una presencia silenciosa en la transición entre el día y la noche. Nunca se acercaba a la casa. Esperaba pacientemente hasta que Paloma, después de asegurarse de que nadie la observaba, iba hacia él llevando a Itzel en brazos. Eran encuentros breves, cargados de una tensión emocional que se podía cortar con un cuchillo. En esos momentos, el guerrero implacable desaparecía.
Ana tomaba a su hijo en brazos con una reverencia casi dolorosa. Olía la coronilla de Itzel, murmuraba palabras suaves en su lengua, nativa, y su rostro, normalmente una máscara impenetrable, se suavizaba en una expresión de amor puro y absoluto. Veía la salud regresando a su hijo, el brillo en sus ojos, la grasa formándose en sus mejillas, y la gratitud que sentía por Paloma era una presencia física entre ellos. Su comunicación era casi toda no verbal. Una mirada, un asentimiento, la manera en que él le devolvía al bebé, con un cuidado infinito. Pero, poco a poco, Ana comenzó a dejar pequeños regalos para ella al pie del esquite. Un día, fue un puñado de raíces dulces que solo crecían en altitudes elevadas. Al otro, un trozo de carne de venado, seca y curada, una fuente de proteína muy bienvenida. Eran regalos de un proveedor, de un hombre que, a su manera, estaba tratando de cuidarla a ella también. Paloma se encontró esperando esos momentos con una ansiedad que la asustaba y la abrigaba al mismo tiempo. La visión de aquella figura alta y silenciosa esperándola en el crepúsculo se convirtió en el punto culminante de su día. El miedo al pueblo todavía estaba allí, un zumbido constante en el fondo de su mente, alimentado por las miradas cada vez más desconfiadas de las otras mujeres. Pero ese miedo ahora competía con un sentimiento nuevo, un calor que crecía en su pecho cada vez que Ana la miraba, una mirada que veía más allá de la paria, más allá de la mestiza, y vislumbraba a la mujer que estaba salvando a su familia. La paz de Paloma, construida en aquellos interludios secretos del crepúsculo, era frágil como una telaraña, y el viento del odio del pueblo ya soplaba demasiado fuerte. Los susurros se volvieron más audaces, transformándose en acusaciones veladas que la seguían como una sombra. Las mujeres en el pozo ahora se callaban abruptamente cuando ella llegaba, solo para reanudar el veneno en voz baja tan pronto como se alejaba. La palabra traidora comenzó a decirse, primero en un soplo, luego en un silbido claro y audible, lanzado a su espalda cuando pasaba. En el Nil Aumentos, pequeño mercado del pueblo, la hostilidad se volvió física. Vendedores que antes la atendían con una indiferencia educada, ahora fingían no verla, ocupándose con otros clientes. Madres apartaban a sus hijos, como si la simple proximidad de Paloma pudiera contaminarlos con su deshonra. La soledad que siempre la había acompañado se transformó en un aislamiento activo y agresivo. Era una leprosa en su propia tierra, y el motivo de su enfermedad, a los ojos de ellos, era su conexión con los salvajes. Ramiro Vázquez, un hombre cuya autoridad en el pueblo provenía tanto de sus tierras como de su prejuicio endurecido, observaba todo esto con una sombría satisfacción. Para él, Paloma no era solo una muchacha deshonrada, era un símbolo de desorden, una grieta en la muralla de odio que tanto se esforzaba por mantener entre el pueblo y los apaches. Verla caminar con una nueva y desafiante dignidad, en lugar de doblegarse a la vergüenza, era una afrenta personal a su visión del mundo. Aimao veía como un diente podrido que necesitaba ser arrancado. El rumor que selló su destino vino de una de las vecinas más cercanas, una mujer que juró haber oído, en una noche sin viento, el llanto inconfundible de un bebé proveniente de la casa de Paloma. La noticia se extendió como fuego en pasto seco. Un llanto de bebé. Entonces, la traidora no solo se estaba encontrando con un guerrero apache, estaba albergando a su cría. Para la mentalidad estrecha de San Miguel, aquello era la profanación final. Su casa ya no era un hogar, era un nido de enemigos. Aquella tarde, la paciencia de Ramiro se agotó. Reunió a un grupo de hombres en la plaza, sus voces altas y llenas de una ira justiciera. El miedo que tenían de los apaches fue hábilmente transformado por él en furia contra un objetivo fácil e indefenso: Paloma. Herramientas de campo, azadas y machetes fueron tomadas no para la cosecha, sino para la intimidación.
Una pequeña multitud, con Ramiro al frente, comenzó a Calle de marchar tierra en en la- dirección a la última casa del pueblo, una nube de polvo y odio levantándose tras ellos. El golpe en la puerta no fue una petición, fue una exigencia, un puño cerrado, pesado y agresivo, que hizo temblar la madera vieja. El corazón de Paloma se heló. Estaba sentada en el suelo jugando con Itzel, que soltaba pequeñas burbujas de saliva en un sonido de alegría. El sonido del golpe hizo que el bebé se asustara y comenzara a lloriquear. En un segundo, el pánico se apoderó de ella. Su primer y único instinto fue proteger al niño. Lo tomó en brazos corriendo hacia el rincón más oscuro de la habitación, tratando de ahogar su llanto contra su hombro. Con Itzel escondido detrás de ella, caminó lentamente hacia la puerta. Sabía que no servía de nada no abrir. Eso solo los enfurecería más. Respirando hondo, giró el pomo y abrió una rendija. La visión que la recibió fue la de una pesadilla. Un mar de rostros enojados, liderados por la figura corpulenta y roja de furia de Ramiro Vázquez. Sus ojos pequeños y crueles la fijaron, llenos de desprecio. Detrás de él, vio el rostro triunfante de doña Elvira y la cobardía en los ojos de otros que antes incluso le dirigían la palabra. «¡Se acabó la farsa, Paloma!», bramó Ramiro, la voz resonando en la tarde silenciosa. «Sabemos lo que escondes ahí. Has traído la inmundicia de las montañas a nuestro pueblo. Le abriste las piernas a un salvaje y ahora anidas a su cachorro en tu casa». Las palabras eran como piedras, cada una destinada a herir, a humillar. La multitud murmuró en aprobación, su odio alimentando la justicia propia de Ramiro. Usó la palabra cachorro, un término que usaban para los coyotes, para referirse a Itzel. En ese instante, algo dentro de Paloma se rompió. El miedo que la paralizaba se transformó en una furia helada y protectora. La herencia de su abuela Apache, la fuerza de un pueblo que nunca se doblegó, salió a la superficie. Abrió la puerta por completo, pero se plantó en la entrada, su cuerpo delgado transformado en una barrera infranqueable. La madre loba dentro de ella, que lloró por Joaquín, ahora gruñía por Itzel. Sus ojos, antes bajos y asustados, ahora centelleaban con un fuego que ellos nunca habían visto. La multitud se agitó, incómoda con su inesperada resistencia. En medio de los rostros llenos de odio, notó algunos vacilantes. María, la propia hija de Ramiro, una joven de su edad, miraba al suelo, el rostro sonrojado de vergüenza. Un anciano, don Mateo, que siempre había sido amable con su abuela, parecía más triste que enojado. Pero estas pequeñas islas de decencia se estaban ahogando en un mar de intolerancia, listas para ser arrastradas por la marea de violencia. «Quítate de en medio, traidora. Quemaremos este nido de víboras contigo dentro si es necesario», gritó uno de los hombres levantando un machete. La multitud avanzó un paso, y Paloma se preparó para el impacto. Pero en ese momento, una voz tranquila y firme cortó el aire tenso. «¡Deténganse! ¡En nombre de Dios, qué están haciendo!». Era el padre Joaquín, el sacerdote del pueblo, un hombre anciano, de cabellos blancos y una mirada que transmitía más compasión que juicio. Justo detrás de él, llegó otra figura de autoridad incuestionable, doña Esperanza, la partera local, una mujer robusta, de manos fuertes y un rostro que no toleraba tonterías, había traído al mundo a la mitad de aquella multitud, incluido el propio Ramiro. «Guarden esas herramientas, idiotas», dijo ella, la voz un trueno. «¿Desde cuándo los hombres de bien actúan como una jauría de perros rabiosos contra una mujer sola?». El padre Joaquín se colocó junto a Paloma, su frágil cuerpo una barrera moral. «Ramiro, la venganza pertenece a Dios. Esta mujer perdió un hijo. ¿Dónde está su compasión cristiana?». Intentó apelar a su fe, a la decencia que creía que todavía existía bajo la capa de odio. Doña Esperanza, por su parte, fue más directa, fulminando a Ramiro con la mirada. «Brazos cuando eras un bebé, Ramiro Vázquez. Tu madre se avergonzaría de ver al hombre cruel en el que te has convertido». Por un momento, la multitud vaciló.
La intervención de los dos ancianos más respetados del pueblo los desequilibró, pero el odio de Ramiro era más fuerte que su respeto. «No se metan, padre. Esto es asunto nuestro. Ella eligió el lado de los animales y será tratada como uno. Entrega a la criatura, Paloma, o juro por Dios que no quedará piedra sobre piedra de esta casa». La amenaza era real. La violencia estaba a un paso de explotar. Fue el momento decisivo de Paloma. El punto sin retorno. Con el padre Joaquín y doña Esperanza a su lado, sintió una fuerza que no sabía que tenía. Miró a Ramiro, no con miedo, sino con una especie de lástima. Luego, lentamente, dio un paso a un lado, revelando el interior de la habitación. Allí, en su catre, transformado en una cuna improvisada, Itzel finalmente había dejado de llorar y ahora dormía, ajeno a la tormenta que se formaba en su nombre. La visión del bebé inocente y pacífico silenció a la multitud por un instante. Y entonces, Paloma habló. Su voz no era alta, pero cortó el tenso silencio con una claridad de cristal. Cada palabra era una declaración de guerra y de amor. «Su nombre es Itzel», dijo, mirando a los ojos de cada persona que pudo. «No es un cachorro ni una criatura. Es un bebé, y es mi hijo». Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara. «Y su padre», continuó, ganando fuerza. «El hombre al que llaman salvaje es mi familia, y yo no abandono a mi familia». Un suspiro colectivo de conmoción recorrió a la multitud. Una cosa era sospechar, otra completamente diferente era oír la confesión, la declaración orgullosa. Para Ramiro, aquello era el colmo de la insolencia, la audacia de ella, la falta de vergüenza. Lo transformó. Vio el apoyo en los ojos del sacerdote y de la partera, y supo que no podría usar la fuerza en ese momento, no sin dividir al pueblo de Mino en dos. Una forma irreparable. Su ira, sin embargo, necesitaba una válvula de escape. «¿Tu familia?», escupió la palabra como si fuera veneno. El rostro rojo se oscureció a un tono de púrpura. Dio un paso adelante, el dedo apuntando a su cara, pero el padre Joaquín le puso una mano firme en el pecho, deteniéndolo. La lucha por el cuerpo de Itzel se había convertido en una lucha por el alma del pueblo, y por ahora, la violencia directa había sido contenida. Ramiro retrocedió, pero sus ojos prometían venganza. Miró a Paloma, luego al sacerdote y a la partera, sus nuevos protectores. «Muy bien», gruñó. «Quédate con tu familia, pero no en San Miguel del Valle». Se volvió hacia la multitud, que ahora parecía más confundida que furiosa. «Quiero a esta mujer y a su cría fuera del pueblo para el amanecer. Si cuando el gallo cante mañana ella todavía está aquí, ya no tendrá la protección del sacerdote. Será juzgada por las leyes de nuestra comunidad». Con esa última amenaza, se dio la vuelta y marchó de regreso al centro del pueblo, la multitud dispersándose lentamente tras él, algunos con miradas de odio, otros con la vergüenza finalmente apareciendo en sus rostros. El silencio que quedó atrás era pesado, lleno de palabras no dichas y del futuro incierto. Paloma temblaba, ya no de rabia, sino del shock y el miedo que ahora la inundaban. Había ganado la batalla, pero ¿a qué costo? Estaba exiliada, sola, excepto por sus dos inesperados ángeles de la guarda y un bebé que ahora dependía de ella para todo. El padre Joaquín le puso una mano en el hombro. «Fuiste valiente, hija mía, más valiente que todos ellos». Doña Esperanza fue al catre y acomodó la manta de Itzel, su rostro una mezcla de preocupación y admiración. Pero la valentía de Paloma no la abrigaba ahora, solo el frío de la realidad. Tenía hasta el amanecer. Miró por la puerta abierta, hacia las montañas que se convertían en siluetas contra el cielo del atardecer. Necesitaba avisar a Ana. Su casa ya no era segura. El único refugio que les quedaba era el desierto, la inmensidad salvaje que él llamaba hogar. Con la partida de la multitud, la casa de Paloma fue súbitamente engullida por un silencio ensordecedor. La adrenalina que la había sostenido comenzó a disiparse.
dejándola con un temblor incontrolable en las manos. El padre Joaquín, con su calma infinita, la guió hacia una silla, mientras que doña Esperanza, siempre práctica, cerró la puerta y comenzó a actuar. La amenaza de Ramiro no era vacía, y el tiempo era un lujo que no poseían. La huida no era una posibilidad, era la única certeza que quedaba. Doña Esperanza no perdió tiempo con sentimentalismos. «La ropa no te mantendrá viva en las montañas, niña», dijo, con voz firme. Abrió su propia bolsa de cuero, de la que sacó un pequeño saco de carne seca, una piel de cabra para agua, más resistente que el cántaro de barro de Paloma, y un puñado de vendas limpias. «Y lleva esto», continuó, entregándole a Paloma una bolsita de tela con hierbas. «Para la fiebre, para la infección. La sabiduría de tu abuela es más valiosa que el oro ahora». El sacerdote, por su parte, ofreció un consuelo diferente. Se sentó junto a Paloma, su presencia un ancla de paz en medio del caos. «Ramiro tiene el corazón duro como las piedras de este suelo, hija mía. No dudes de su crueldad», le advirtió con tristeza. Luego se quitó del cuello un pequeño crucifijo de plata, gastado por el tiempo y el tacto. «Llévalo, para que la fe y la protección de Dios te acompañen donde mi vista y mis oraciones ya no puedan alcanzar». Paloma aceptó los regalos, el cuerpo moviéndose en un estupor. Su mente era un torbellino. ¿Empacar qué? Su vida entera en San Miguel cabía en un pequeño bulto. No tomó vestidos ni faldas, sino lo que realmente importaba. El cuchillo con mango de hueso que había pertenecido a Esperanza, perfecto para cortar hierbas. Una pequeña manta que había comenzado a tejer para Joaquín. Y por supuesto, el crucifijo del padre y los suministros de la partera. Estaba dejando atrás una vida de soledad para abrazar un futuro de incertidumbre. El crepúsculo se profundizó y la espera de Ana se convirtió en una tortura. Cada crujido de la madera de la casa, cada aullido lejano de un coyote, la hacía saltar. El sacerdote y la partera sabían que debían irse. Su ausencia sería notada y su presencia continua podría poner en riesgo su propia posición en el pueblo. «Crearemos una distracción en la plaza, si es necesario», prometió doña Esperanza, con una mirada feroz. «Que Dios te guarde, Paloma». Y entonces se fueron, dejándola sola con Itzel en la oscuridad, aguardando el sonido que significaría su salvación o su perdición. A Ana no vino por el camino del mezquite. Era un animal de la noche, y sus instintos eran más agudos que los de cualquier perro guardián del pueblo. Debió haber visto a la multitud, sentido el cambio en la atmósfera del pueblo. Surgió de las sombras más profundas cerca de la pared trasera de la casa, una silueta oscura contra la oscuridad. Ya no un visitante secreto, sino un soldado llegando para una extracción. Su postura era de alerta máxima, la mano descansando en el mango de un cuchillo en su cintura. Él ya sabía. El reencuentro estuvo desprovisto de toda ternura. Fue urgente, funcional. La comunicación de dos soldados en territorio enemigo. «Ramiro, lo sabe todo. Todo el pueblo. Nos dieron hasta el amanecer», susurró Paloma, las palabras tropezando unas con otras. No necesitó Los ojos de decir Ana, más. Acostumbrados a leer el terreno y el peligro, leyeron la historia completa en su rostro aterrorizado. El rostro de Ana se cerró en una máscara sombría, pero tranquila. El pánico era un lujo que no podía permitirse. Aquel era su mundo. Peligro, huida, supervivencia. Asumió el mando con una autoridad natural y silenciosa. Con un asentimiento, miró el pequeño paquete de suministros que Paloma había preparado. Lo inspeccionó rápidamente, añadiendo una cantimplora de metal que era claramente superior a la piel de cabra y una cuerda delgada pero fuerte que traía enrollada en su hombro. Luego, se volvió hacia ella y hacia el bebé en sus brazos. Con una gentileza que contrastaba con la urgencia de la situación, tomó a Itzel. De una bolsa en su espalda, sacó un trozo de cuero suave y hábilmente aseguró al bebé en su propio pecho, de frente a él, liberando los brazos y las manos de Paloma. El gesto era práctico,
pero también profundamente simbólico. La carga ahora era oficialmente compartida. Itzel estaba seguro, protegido entre el calor de su padre y la fuerza de un guerrero. Salieron por la puerta trasera. Paloma echó una última mirada a la pequeña casa de adobe, aquel lugar que había sido su prisión de soledad durante tantos años. También se había convertido en el santuario donde había renacido como madre. Cerrar esa puerta fue como cerrar un libro, una historia de dolor y descubrimiento. Con Ana al frente, no siguieron ningún camino conocido. Él la guió directamente hacia la oscuridad de las laderas rocosas, un terreno traicionero que para él era tan familiar como las calles del pueblo lo eran para ella. La subida fue un bautismo de fuego. El terreno era empinado e implacable. Piedras afiladas rodaban bajo los pies de Paloma, y los cactus y arbustos espinosos rasgaban su ropa y arañaban su piel. La oscuridad era casi total, con solo una astilla de luna para guiar el camino. Tropezaba, el aliento quemándole los pulmones, el miedo a ser descubierta una brasa viva en su pecho. Pero a Ana era su ancla. Él se movía con una fluidez silenciosa, una sombra ágil que parecía formar parte de la propia montaña. Nunca se alejaba mucho, siempre sintiendo cuando ella necesitaba ayuda. Una mano fuerte sujetaba su brazo para estabilizarla en un pasaje difícil. Un susurro bajo la alertaba sobre un agujero o una piedra suelta. El contacto físico, nacido de la necesidad, construía un puente de confianza e intimidad sobre el abismo de sus diferencias. Los sonidos de la noche, que antes la asustaban en su casa, ahora eran amplificados y aterradores. El piar de una lechuza sonaba como una alarma. El susurro de un pequeño animal parecía los pasos de Ramiro y sus hombres. El miedo era su compañero constante. Pero entonces miraba hacia adelante y veía la silueta firme de Ana, y oía la respiración tranquila de Itzel, que dormía profundamente en el pecho de su padre, acunado por el movimiento constante, y eso le daba fuerzas para continuar. A Ana la estaba llevando al mundo de sus antepasados, el mundo de esperanza. El aire era más fino y frío, cargado con el olor a salvia salvaje y al polvo de rocas antiguas. Sobre ellos, el cielo era un terciopelo negro salpicado con 1.000.000 de diamantes, más estrellas de las que jamás había visto desde el pueblo. Era un mundo hermoso y brutal, y por primera vez, Paloma sintió que tal vez, solo tal vez, ella pertenecía más a aquel lugar que al pueblo que la había expulsado. Después de 1900, lo que parecieron horas de escalada, Ana finalmente se detuvo. Estaban en una pequeña meseta escondida, protegida por un cúmulo de rocas gigantes. La condujo a un lugar que parecía un callejón sin salida, pero detrás de una cortina de enredaderas secas había una grieta estrecha. Pasaron por ella y emergieron en una pequeña gruta, un refugio natural protegido del viento e invisible desde cualquier ángulo de abajo. Estaban a salvo. El refugio era primitivo, pero era un paraíso. Era solo un saliente rocoso, con un suelo de arena fina, pero era suyo. Ana inmediatamente se puso a trabajar, juntando ramitas secas de una pila que evidentemente mantenía allí. En minutos, encendió una hoguera pequeña y casi sin humo en un hoyo cavado en la arena. El calor y la luz, transformando instantáneamente el espacio en un hogar. Lo primero que hicieron fue cuidar de Itzel. Mientras Ana mantenía el fuego, Paloma se sentó cerca del calor y alimentó al bebé. El acto de amamantar, antes un secreto, culpable, ahora parecía la cosa más natural del mundo. El centro de su nueva existencia. La llama danzante iluminaba sus rostros, el del bebé satisfecho, el de ella, cansado pero en paz, y el de Ana, vigilante y protector. Comieron en silencio, compartiendo la carne seca que doña Esperanza había dado y un poco que Ana también llevaba. El único sonido era el crepitar del fuego y el silbido del viento pasando por las rocas sobre ellos. No necesitaban palabras. El viaje,
el peligro compartido, el cuidado mutuo. Todo eso había forjado una comunicación más profunda. Eran una unidad, una familia nacida del conflicto y cimentada por la huida. Cuando el primer rastro de luz grisácea apareció en el horizonte este, Paloma se arrastró hasta la entrada del refugio. Allá abajo, a un mundo de distancia, las pequeñas luces de San Miguel del Valle comenzaban a apagarse. El gallo cantaría pronto. El ultimátum de Ramiro se había cumplido. Ella ya no estaba allí. Era una paria, una exiliada. Miró atrás a la pequeña cueva, donde Ana acomodaba la manta sobre Itzel dormido. El futuro era un desierto desconocido, pero por primera vez, en lugar de miedo, sintió una ola de esperanza terca y feroz. Estaba libre. La vida en el refugio se desarrolló a un ritmo dictado por el sol y las estaciones. Los días de Paloma ya no estaban marcados por la soledad y el desprecio, sino por el aprendizaje y el propósito. Bajo la tutela silenciosa de Ana, comenzó a descifrar el lenguaje de las montañas. Él no enseñaba con palabras, sino con acciones. Le mostraba cómo encontrar agua en lugares que parecían secos, señalando el tipo de vegetación que solo crecía donde la humedad se escondía en el subsuelo. Le enseñó a reconocer las huellas de los animales, a diferenciar las bayas venenosas de las nutritivas y a moverse por las rocas con la misma quietud de una sombra. Su amor floreció en aquel ambiente austero, un amor nacido no de declaraciones poéticas, sino de actos de cuidado mutuo. Estaba en la forma en que él le entregaba la primera porción de la caza del día, en el pequeño pájaro de madera que él talló para Itzel durante una tarde lluviosa, o en la manera en que ella remendaba la ropa de él con el hilo y la aguja que había traído. Eran una familia, no a los ojos de ninguna ley o dios del pueblo, sino a los ojos de las antiguas montañas que los albergaban. Aún así, la sombra del peligro nunca los abandonaba por completo. Eran fugitivos. Periódicamente, Ana partía en 1900 largas expediciones de reconocimiento para asegurarse de que ningún grupo de búsqueda de Ramiro se estuviera acercando. En esas horas, sola con Itzel en la inmensidad de la naturaleza salvaje, Paloma sentía un escalofrío de miedo. Pero el miedo era diferente ahora. Era el miedo de una guardiana, no de una víctima. Aprendió a usar el cuchillo de su abuela no solo para cortar hierbas, sino para defenderse, y sus oídos se volvieron tan agudos como los de cualquier animal del desierto. Pero un nuevo enemigo, más traicionero que Ramiro, comenzó a infiltrarse en su santuario. La vida en la montaña era dura, la dieta limitada y el estrés constante, aunque subconsciente, comenzó a pasarle factura al cuerpo de Paloma. Lo notó primero como un pequeño cambio, una sensación de que sus pechos ya no estaban tan llenos. Al principio lo ignoró, pero pronto la verdad se volvió innegable. Su leche estaba disminuyendo. La fuente de vida que había salvado a Itzel se estaba secando. El cambio en el CNTO bebé fue casi inmediato. El niño, que se había vuelto fuerte y risueño, comenzó a inquietarse, llorando con un hambre que ella ya no podía saciar. Dejó de ganar peso, y la palidez que tanto había luchado por desterrar comenzó a regresar a sus mejillas. El terror que había sentido la primera tarde en que vio a Itzel volvió con toda su fuerza, pero ahora era peor, porque la solución estaba en su regazo y estaba fallando. El refugio, antes un paraíso de seguridad, se convirtió en una prisión de... traicionaba. «No soy suficiente», lloró una noche, acunando al bebé febril. «Mi cuerpo lo está dejando morir». Ana la abrazó, su rostro una máscara de dolor. «No eres tú», dijo, la voz ronca. «Es este lugar. Él necesita más de lo que las montañas pueden dar». En ese momento, supo lo que tenía que hacer. La decisión fue la más difícil de su vida. Había pasado la vida odiando y temiendo a los habitantes del pueblo. Su gente había sido cazada y asesinada por ellos. Volver era impensable, pero ver, para visitar,
Luego, para ayudar a Paloma, lentamente deshizo al monstruo de las leyendas. Los aldeanos vieron a un hombre callado y digno, un padre devoto. El miedo dio paso a la familiaridad y finalmente al respeto. Un año después de aquel día en la plaza, Paloma y Ana se casaron. La ceremonia fue oficiada por el padre Joaquín bajo el gran mezquite en la frontera entre el pueblo y la montaña. A un lado estaban los aldeanos, incluido un Ramiro Vázquez silencioso y visiblemente cambiado. Al